Carmele, prueba, se oye. Carmele, ¿qué tal te va? Carmele, ¿va bien? ¿Va mal? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Va bien?
Buenas. ¿Cómo estáis? Es verdad, es que esto de... Bueno, ya se recupera la presencialidad, ya... Bueno, buenas tardes ya, bienvenidas y bienvenidos. Me acompaña el secretario general de Educación, Francisco Amaya, para explicaros los puntos más relevantes que hemos tratado hoy en mesa sectorial. Se tratan concretamente del avance de la plantilla funcional de cara al próximo curso 2021-2022 y también de la negociación del proyecto de orden respecto a las aulas 03 en nuestra región. Bueno, comenzando por el primer punto, por el avance de la plantilla funcional para el próximo curso. Como bien sabéis y como su nombre indica, pues determina el funcionamiento de los centros según las características, las necesidades y también las circunstancias de cada uno de ellos. Estos datos que os vamos a dar suponen un avance de la plantilla porque, como bien sabéis, la plantilla no se cierra hasta el mes de septiembre y también tengo que destacar que es una plantilla que prácticamente se mantiene viva a lo largo del curso según las necesidades que vayan surgiendo. Os pongo ciertos ejemplos. Concretamente en este curso, en la zona de Trujillo o Camino Morisco, bueno, pues ha habido que aumentar plantilla en lengua castellana porque llegaron migrantes o, por ejemplo, otra cuestión que afecta de cara al inicio de curso y que esto sí afecta muy mucho es que los ciclos de formación profesional no terminan la matriculación hasta el mes de septiembre y no sabemos la demanda que va a haber. Por tanto, el incremento de todos los ciclos nuevos de formación profesional se cierra en el mes de septiembre. Hasta entonces no tendremos la plantilla definitiva. Lo que os vamos a dar es un avance de la misma. Como siempre, la Inspección General ha trabajado con las jefaturas de ambas provincias, la provincia de Cáceres y de Badajoz, en dos modelos, en un curso ordinario, sin COVID, y también en el escenario actual, que es el escenario 2, teniendo en cuenta la pandemia, que evidentemente, como bien sabéis, es el que se ha optado por Extremadura y entiendo que a nivel nacional garantizando la máxima presencialidad. Para ello hemos tenido en cuenta una serie de criterios de cara a los resultados de esta plantilla y sobre todo los criterios comparándolos con los cursos ordinarios, os los voy a destacar, tienen que ver con las ratios por normativa básica. En este caso, sabéis que las ratios de educación infantil y educación primaria es 25, educación secundaria las ratios legales son 30 y en la normativa básica lo que establece de cara a las ratios de formación profesional y bachillerato son 35. A estas ratios se les permite un incremento adicional según la normativa básica de un 10%. Esos son las ratios y la normativa básica tal como está establecido. ¿Qué hemos decidido en Extremadura? Pues en Extremadura se ha decidido como un criterio de mejora respecto al curso ordinario anterior, se ha decidido que ningún grupo va a superar los 25 en primaria, ningún grupo de la región va a superar los 30 en secundaria, ni los 35, que no se daba el caso, en bachillerato o formación profesional. No vamos a hacer uso ni de ese 10% ni se va a superar. Por tanto, no va a haber grupos que vayan a 26 o 27 en primaria. Todos irán como máximo en aquellos sitios donde haya más escolarización al máximo. ¿Esto qué ha supuesto? Pues esto ha supuesto la creación de nuevos grupos de cara al próximo curso, concretamente 45 nuevos grupos en los centros de educación infantil y primaria y 55 nuevos grupos para los IESO y los institutos de nuestra región de cara al próximo curso escolar. Otra de las cuestiones que influyen en la plantilla es que en este curso vamos a reducir también una hora lectiva a todos los responsables COVID. Y otras cuestiones ya relacionadas con la pandemia, que evidentemente también influyen de cara a ese resultado de la plantilla funcional, es que garantizamos, como bien os decía anteriormente, el mismo modelo que tenemos puesto en marcha actualmente en este curso, que es el escenario 2 de presencialidad total.
y en este caso sí que hemos tenido en cuenta el documento que hace poco se aprobó en conferencia sectorial a nivel nacional con ambos ministerios, con el Ministerio de Educación y con el Ministerio de Sanidad, de cara a la flexibilización y los requisitos que podíamos tener en cuenta las comunidades autónomas para el próximo curso escolar. En este sentido, el documento es más flexible que el curso pasado y permite que los grupos estables de convivencia desde primero de infantil hasta cuarto de primaria puedan ir a las ratios establecidas en la normativa básica. ¿Qué quiere decir con esto? Que anteriormente, en el curso anterior, las ratios estaban consideradas en una limitación de 15 a 20 alumnos en los grupos burbuja como máximo, ¿vale? Ahora ya no hay ese límite, ahora podemos regirnos por las ratios y eso evidentemente tiene una influencia también en la plantilla. Y luego otra cuestión que también flexibiliza de cara al próximo curso escolar es que en formación profesional y bachillerato la distancia antes mínima exigida era de 1,5 metros y ahora se flexibiliza a 1,2. Por tanto, eso también influye a la hora de la plantilla funcional. Dicho esto, teniendo en cuenta esta flexibilidad de las medidas que bueno, pues tienen un impacto mínimo en nuestra región porque, por supuesto, va a ser una plantilla de crecimiento de personal. Dicho esto, tanto la flexibilidad de las medidas como la bajada de la natalidad también en infantil, que sabéis que es acuciada y que se viene dando todos los años en nuestra región, la plantilla funcional, el avance de la plantilla funcional provisional de cara al próximo curso escolar 2021-2022 supone un incremento respecto al curso ordinario anterior. Al curso ordinario sería un incremento de 600 docentes más respecto a un curso ordinario. Esos serán los docentes que se van a contratar en un inicio a la espera de cerrar las cifras en el mes de septiembre para el nuevo curso escolar en nuestra región. Ahora bien, en cuanto a las aulas 03, hemos llevado la orden, como bien os decía anteriormente, la orden de dichas aulas. Sabéis que existe una estrategia nacional por parte del Gobierno central, bueno, pues que se trata de adelantar la escolarización de 0 a 3 años. Nosotros, evidentemente, desde Extremadura compartimos esta estrategia. De hecho, es uno de nuestros compromisos también electorales, un compromiso de este Gobierno, porque entendemos que supone la igualdad de oportunidades. Hay estudios que así lo demuestran. La escolarización temprana mejora el desarrollo integral de los niños y de las niñas, sus capacidades, por tanto, y también las opciones de éxito educativo en un futuro. Por eso, Extremadura se acoge a esta medida. Estamos a la espera que el Ministerio acuerde definitivamente en mesa sectorial nacional esta medida, pero ya nos ha informado de la distribución de dichas plazas para las comunidades autónomas y nos ha hecho el ofrecimiento de podernos acoger a esta medida. En este sentido, conocéis que Extremadura para los próximos 4 años va a poner en marcha 2.100 plazas gratuitas de 0 a 3 años. Eso supone una inversión de 20,9 millones de euros, que es lo que el Ministerio repartirá en esa conferencia sectorial que está próxima a celebrarse. Y, evidentemente, nosotros tenemos que ir adelantando el trabajo porque no sabemos con seguridad si podemos comenzar el mismo inicio de curso escolar en septiembre o unas semanas más tarde, dependiendo de cuándo se apruebe esto en conferencia sectorial. Pero previamente nos corresponde hacer un trabajo de campo bastante importante y lo venimos haciendo en todas estas semanas anteriores. Y de ahí quiero compartir con vosotros los datos del estudio y del modelo de Extremadura que vamos a poner en marcha a la espera de ese acuerdo. El modelo para Extremadura, y entiendo que así se establece también en el resto de comunidades autónomas, la posibilidad de poner en marcha aulas de 1 año con un máximo de ratio de 13 estudiantes, aulas de 2 años con un máximo de 18 alumnos, perdón, he dicho yo estudiantes, aulas
pueden ser mixtas también de 1 y 2 años, con una ratio de 13 como máximo, y aulas mixtas también de 2 y 3 años también, con una ratio máxima de 18 alumnos. En Extremadura, en este caso, serán 687 nuevas plazas, 39 nuevas aulas en 26 municipios de la región, que afectan a 36 centros educativos, 39 nuevas aulas en 26 municipios de la región, que afectan a 36 centros educativos. En este caso, en Extremadura pondremos 3 aulas en marcha de 1 año, solo en los centros educativos que disponen espacio y que ya están implantadas las aulas 2. 3 de los centros educativos tienen espacio y ahí es donde se implantará el aula 1. De esas 39 nuevas aulas, 28 serán aulas 2 y 8 aulas en zonas rurales de 2 y 3 añitos. Para deciros un poco los criterios de distribución, 16 estarán destinadas en la provincia de Cáceres, 23 en la provincia de Badajoz y además un equilibrio también no solo por provincia, sino también territorial en cuanto a zonas rurales y urbanas, 18 en zonas rurales y 18 en zonas urbanas. Para esto hemos tenido en cuenta una serie de criterios que también quiero compartir con ustedes y sobre todo van a ver la sensibilidad de este Gobierno, de la Junta de Extremadura, en cuanto a no perjudicar la oferta privada que existe en la región. Solo con conocer estos criterios van a ver el trabajo que se ha hecho en ese sentido. Primero, nosotros hemos atendido sobre todo a las zonas que pues tienen situaciones de mayor vulnerabilidad, tanto en zonas urbanas como en zonas rurales. Hemos tenido muy en cuenta los centros de atención educativa preferente, que son pues familias con necesidades, aquellas localidades que tienen oferta insuficiente en estas edades, independientemente de la oferta pública o privada, la disponibilidad, por supuesto, de plazas y también la escasa necesidad de obras de cara al próximo curso escolar para que esto sea viable. Todos esos criterios los hemos tenido en cuenta para poder poner en marcha este proyecto. Por tanto, el objetivo de la Junta de Extremadura es concienciar de la importancia de la matriculación de los niños y niñas en este primer ciclo de educación infantil, porque defendemos que es un gran beneficio para el desarrollo integral de los alumnos y para las opciones, como bien les decía antes, del éxito educativo. Por tanto, Extremadura se está preparando para poner en marcha esas 687 nuevas aulas con una inversión de 6,2 millones de euros en el próximo curso escolar, a la espera de la aprobación del próximo Consejo de Conferencia Sectorial y Consejo de Ministros. ¿Alguna cuestión, alguna pregunta? La cuestión es, ha dicho que eran lo de los profesores, el número de profesores, ha dicho 600 docentes más respecto a un curso ordinario, respecto al curso pasado. No, el curso actual está condicionado por el COVID, ¿vale? Y sí, no estoy hablando de un curso ordinario sin COVID, un crecimiento de la plantilla funcional de 592, cerca de 600, ¿no? 600 respecto a un curso ordinario, no al del COVID. El año pasado, este curso que todavía no ha terminado, hubo un incremento de cerca de 750 con COVID, ¿vale? Y otra cosa que no le he entendido, discúlpeme, son 687 plazas de 0 a 3 años, ¿en cuántas poblaciones? Le he dicho que son sí, se lo digo, a ver, sí, en 36 centros educativos que afecta a 26 municipios. 26. 26 municipios de la región. Es que los números me bailaban. ¿Perdón? Sí. Bueno, en este caso ya os he dicho la distribución. De un añito va a haber 3 aulas, va a haber aulas de 2 años. De 1 año va a haber 3 aulas. De 2, además lo he dicho, aulas de 2 años va a haber 28 y aulas mixtas de 2-3, que es un nuevo modelo además, porque formarán parte de
la propia aula de 3 añitos de los centros educativos serán 8 que están en zonas rurales. Por este tema sobre ese burofax que la Asociación de Menores ha hecho llegar al presidente de la Junta, y creo que a usted también, sobre que quizás se está cometiendo en este sentido una ilegalidad porque los niños quedarían desprotegidos. No nos ha llegado, yo antes de venir a la consejería me lo han comentado por encima, pero te puedo decir que no ha llegado al registro todavía. Se ha publicado, como pasan con estas cuestiones, pero aún no lo tenemos. Tendría que leerlo exactamente a ver qué dice. Pero esto es una lucha hace muchísimo tiempo. Hay estudios que demuestran el beneficio y yo creo que a estas alturas cuestionar este tipo de modelos de verdad que no corresponde. Otra cosa que sí quería decir y que no he dado los datos antes, pero sí me gustaría, en cuanto a estas polémicas de privadas, si perjudica o no, os he hablado de la sensibilidad de la propia Junta de Extremadura, pero para que tengáis unos datos y seáis conocedores de ellos, yo creo que es importante destacarlo. Mirad, a niños y niñas potenciales de estas edades en Extremadura hay 19.085, de 0 a 3. 19.085. Escolarizados en centros públicos de la Junta de Extremadura o sostenidos con fondos públicos, que pueden ser también los centros infantiles de los propios ayuntamientos, hay 6.017, ¿vale? Y ahora, en el ámbito privado, que no pertenece a la consejería y que tengo que destacar que nosotros no tenemos ese registro porque no están registrados en la consejería, excepto un 10% de los centros privados, tal como ellos han dicho, ellos ofertan 3.200 plazas. Yo no sé si se cubren o no. Si nosotros unimos esas 3.200 plazas, suponiendo que están ocupadas al 100%, a las que nosotros tenemos ahora mismo ocupadas, da un total de 9.217 plazas. Hasta 19.000 quedarían 9.900 prácticamente, 9.998 que no tendrían plaza. No habría plazas para cubrir esa demanda. Si nosotros ponemos en marcha, incluso en los próximos 4 años, las 2.100 plazas, aún así quedan 7.800 niños que no tienen cobertura. Por tanto, ¿qué quiero decir con esto? Ante los comentarios y ante el temor de que se va a atacar a la privada y de que van a tener que cerrar los negocios, hay para todos. Sí es verdad que es un objetivo universalizar la educación 0-3 y gratuita, pues por las oportunidades que brinda y no está en peligro la parte privada, y este Gobierno ha sido muy, muy sensible a la hora de establecer los criterios y la distribución de estas plazas. Buenas tardes, consejera. Por afinar, si son 600 docentes sobre un curso ordinario, serían aproximadamente, números gordos, unos 100 menos que el año pasado, porque con la estadística que yo tengo aquí, saldrían unos 100 menos que el año pasado, que este curso, sí. Perdón, que este curso. Sí, que este Vale. curso, 100 y algo, sí. Perfecto. Sí. Luego, sobre las 687 plazas, entiendo que es para el próximo curso. Para el próximo curso. Lo que sí os he destacado es que no sabemos si va a comenzar acompasado con el curso escolar o unas semanas más tarde, dependiendo de cuándo se acuerde en conferencia sectorial. ¿El listado de los 26 municipios lo tiene ahí o se lo sabe? El listado de los municipios no los podemos pasar hasta que esto no se apruebe en conferencia sectorial, porque tiene que publicarse la orden. Entonces, cuando publicaremos la orden, con los municipios adjudicatarios. No podemos adelantaros eso porque la orden todavía no se puede publicar hasta que eso no se apruebe. Hemos negociado hoy la orden con los sindicatos, pero evidentemente no podemos publicarla hasta que no... Tenemos que adelantar todo este trabajo hasta que el Ministerio no convoque la conferencia sectorial. A ver, entiendo que será lo lógico sería pensar que son, por ejemplo, de mayores de 5.000 habitantes para arriba, ¿no? Hay de todo. Por ejemplo, en las 8 aulas que vamos a poner en marcha de 2-3 años, sí, en las que los niños de 2 años pueden incorporarse en el curso de 3, son zonas rurales, en las que no hay oportunidad, no hay centros de educación infantil. Entonces, se ha tenido muy en cuenta las zonas rurales. De hecho, os he dado los datos de zonas rurales y urbanas, ¿no? que es muy significativo. 18 zonas rurales y 18 urbanas. Ahí hay mayores de 10.000 habitantes y menores. Creemos que está muy equilibrado territorialmente y en cuanto a las necesidades
se ha tenido muy en cuenta. Creo que es un buen modelo y bueno. Se está abordando, y la última cuestión por mi parte, ¿algo del proceso de vacunación en la mesa sectorial de esta mañana? Sí, y le voy a dar la palabra al secretario general, que para eso también está aquí y que tenga la oportunidad. De hecho, ¿se ha hablado de esta cuestión, Fran? Sí. Bueno, hemos comunicado a las organizaciones sindicales cuál va a ser el procedimiento. Hemos comunicado a las organizaciones sindicales cuál va a ser el procedimiento de la segunda dosis, tanto para los opositores como para los miembros de los tribunales. Y una vez que se ha comunicado, la Consejería, en coordinación con las áreas de salud pública, se pondrá en contacto con todos los opositores. Para los opositores o para los primovacunados con AstraZeneca, existirán 3 procedimientos. El procedimiento 1 es que acudan a su cita tal y como se les dio cuando fueron primovacunados. El procedimiento número 2 es que si el día de la cita que tenían asignada coincide con un día antes o con la oposición, se les darán distintas citas dentro del propio procedimiento selectivo para que tengan la oportunidad de vacunarse. Y si el propio interesado así lo requiriera, también tendrá la opción de vacunarse a partir del 7 de julio, fecha en la que terminará el procedimiento. Por tanto, el 7 de julio. Tendrá, por tanto, 3 opciones: respetar la cita, vacunarse en el proceso siempre y cuando haya leído o haya intervenido y tenga un tiempo prudencial para recuperarse por los posibles efectos secundarios, o vacunarse después del proceso selectivo. Y un procedimiento semejante ocurrirá con los vacunados en mayo con ARN, con Pfizer o Moderna. O bien se podrán vacunar en la cita que se le ha sido dada, o bien se podrá vacunar en fechas muy próximas una vez superada, dado que el margen de espera en este tipo de vacunas parece ser que es menor. Entonces, ha sido un trabajo de coordinación incesante durante estas semanas. Hay que garantizar, por supuesto, que el proceso se desarrolle con todas las garantías higiénico-sanitarias, pero también hay que garantizar que la vacuna se desarrolle de la manera que se está haciendo. Y en ese sentido, pues la verdad es que estamos bastante satisfechos por el trabajo y por el ofrecimiento de la Dirección General de Salud Pública. Y esperamos, por supuesto, que los opositores y los miembros del tribunal tengan cabida y encuentren la respuesta que deseen en estas opciones que les facilitamos. ¿Alguna cuestión más? Pregunta. Vale. Si hay alguna cuestión que queréis que podamos repetir, lo repetimos. De todos modos, Rosa también os facilitará los datos, no hay problema. Ya. Ya. Sí, la mascarilla limita mucho. Sí, es verdad que a lo mejor no nos acercamos lo suficiente. Bueno, pues nada, muchísimas gracias entonces. Gracias.